Gusto saludarlos. Gracias por estar en Pulso Empresarial. Gracias también por conectarse con nosotros en Canal 8 Multimedios. El 2023, lo escribí hace un día, es un año de oportunidades para dejar atrás lo que las páginas del 2022 nos dictaron. Muchas veces usted escribió en el 2022, no puedo, está difícil, qué complicado, no me salió como lo había pensado. Más de una vez quería conquistarlo, pero en el camino me quedé sin combustible. La energía que yo tenía no me llegó en el momento idóneo, específico, ideal, protagónico. Este año es para ser protagonista. Es para ser actor principal, no secundario. No te vas a llevar el Oscar por ser el que está a un lado viendo cómo están las luces y cómo está el tema de si hubo o no conexión. No, es el Oscar principal de ser mejor persona, el Oscar de ser mejor en lo que uno hace en la vida. En todo sentido, aquí en Pulso Empresarial este año, con la temporada que vamos a empezar con este programa, lo que queremos es proyectar un Costa Rica distinto. Un Costa Rica que conozca la economía, que conozca las finanzas, que conozca a sus empresarios detrás que están hoy poniéndole no solamente el pecho a las balas, como hemos escuchado popularmente, sino también sangre, espíritu, conocimiento, valentía, gallardía, orgullo, pasión. Pero ante todo, el ser humano que está frente a esa persona, hoy conversando con usted. Esa persona que es el resultado de propósitos, que es el resultado también de todo lo que hay alrededor. Con esto damos un abrebocas de lo que vamos a proyectar hoy en el programa, pero también de lo que va a ir conociendo usted en Pulso Empresarial Televisión. Tenemos amplia información, tenemos también plataformas digitales que vamos a ir robusteciendo en el camino, sí, pero primero debemos de dar gracias por la oportunidad que se nos da y permitirnos hoy dar gracias a otros poder estar acá y poder compartir con ustedes. Qué bueno que arrancó 2023. Teníamos muchas ansias algunos de que arrancara el año, pero que también sea muy importante hoy para tener papel y lápiz de todo lo que vamos a apuntar en el año. De pronto las agendas se nos van a quedar cortas porque hemos llenado muchas páginas. Ojalá que así sea. En mi caso, regularmente tengo 2 agendas. Una que me llega hasta el primer semestre del año con mucho de lo que he apuntado y también de los comentarios que hemos logrado tener. Y sin más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que ya en casa esté preparado de estar con Pulso Empresarial. Plataformas que tenemos, plataformas también que vamos a ir conociendo en el camino, así como eventos, así también como talleres, capacitaciones y invitados que hoy se nos unen. En esta introducción mencionamos la parte social, mencionamos el ser humano y todo coincide con nuestros invitados. Marvin Monjes, gerente de ventas de Granja Roble Alto, un lugar magnífico, Roble Alto, desde que lo conozco por allá cuando tenía unos 14 años, que íbamos de campamentos de Roble Alto, el Colegio Monterrey, que nos íbamos a aquella finca hermosa, llena de ciprés, de verde, de olor a pino, de sus cabañas de madera y demás, y que siempre habían enseñanzas de cómo ser mejores. Hoy también nos vienen a dar otra radiografía y otro panorama lo que hace Roble Alto. Marvin, bienvenido. Gracias, Nice. Placer. Y una finca de café, donde hoy el café une no solamente por el aroma, el sabor, sino también une familias, productores, empresarios. La visión de quienes están detrás de un grano es el beneficio de la EVA de Hacienda La Luisa Norte. Está con nosotros su gerente, don Iván Fernández. Gusto de conocerlo. Bienvenido. Muchas gracias, don Ilse. Un placer saludarlo y igual a toda la audiencia que nos ve de esos lugares y lugares de trabajo. Señores, ya arrancó el año. Para muchos, yo creo que todavía no saben, pero ya arrancó, ¿verdad?
han empezado ahí ya a hilarse. Y hay algunas cosas en la mesa de ustedes, tanto de la finca ahí en Hacienda La Luisa Norte como en el beneficio La Eva, que ya desde el 01 del 01 del 23 se empezaron a hacer. Hay una visión que ustedes quieren tener. Ahí tal vez don Iván si nos puede compartir esa libreta de anotaciones. Bueno, sí, muchas gracias, don Nielsen. En Hacienda y en el beneficio, pues los que estamos en café sabemos que normalmente pasamos Navidad y fin de año trabajando, ¿verdad? Mientras otros descansan, pues nosotros estamos en el centro y pico de la cosecha. Nosotros venimos de una Costa Rica donde hace poco más de 20 años el país producía cerca de 3.6 millones de fanegas de café. Y el año anterior, que fue la cosecha más baja de Costa Rica, apenas sobrepasamos el 1.700.000 fanegas. Es una caída de más del 50%. Costa Rica es un país privilegiado, y es posiblemente el segundo origen a nivel comercial más caro del mundo. Y a pesar de eso, la productividad ha venido a la baja, porque precisamente ha habido factores estructurales que han afectado la productividad por hectárea. Y cuando afectamos la productividad por hectárea, resulta que entonces la finca baja en rentabilidad. Y si baja rentabilidad, pues hay menos opciones para los jóvenes, para la familia, para seguir en la actividad. Pero entonces no es un problema de precio, es un problema estructural que está relacionado a la productividad y que tiene otros elementos que los asocian. Nosotros en beneficio de la EVA y en Hacienda empezamos a ver cómo hacíamos para poder sostener esa base de productores y empezar a desarrollar maneras para poder recuperar esa productividad por hectárea. Entonces, una de las maneras que primero vimos, fue apoyar a nuestros agricultores vía asistencia técnica, vía capacitación. A ciertos productores es muy fácil llegarles una vez al mes, inclusive una vez cada trimestre. Pero cuando tenés una masa de miles de productores muy pequeñitos, es muy difícil llegarle con un ingeniero cada rato. Entonces tenés que organizar a partir de experiencias exitosas que encontramos en cada comunidad, talleres de campo para enseñarles a los agricultores cómo se puede hacer las cosas correctamente, cómo podemos elevar la productividad en sus fincas y de esa manera empezar a ser rentables. Y en el momento que son rentables, pues obviamente se hace sostenible la vida para esas familias y además se vuelve atractivo para los jóvenes volver al café. Que es un poco hacer la mezcla entre la visión empresarial y la visión de buenas prácticas. Correcto. ¿Verdad? Es volverles a decir a los productores, hay muy buenas prácticas que tal vez abuelo o tatarabuelo, ¿verdad? O papá tienen, pero hay que refrescar un poco esa buena práctica con la visión empresarial. A veces el ser humano en nuestra mente simplificamos demasiado y nos vamos por el camino más sencillo. Entonces empezamos a simplificar y empezamos a brincar los pasos muy importantes. Y creo que en cualquier empresa y en cualquier negocio y en la caficultura en Costa Rica, cuando no hacemos las cosas a tiempo y bien hechas, empezamos a tener fallas que poco a poco se convierten en enormes problemas estructurales que hacen que mi productividad caiga. Entonces, por lo menos nosotros humildemente identificamos 3 grandes factores. Uno que tiene que ver con el manejo de tejido, cómo renuevo mis plantaciones a partir de simplemente la poda o la resiembra, cómo hago las actividades en mis fincas, que tengo que hacerlas a tiempo y bien hechas. Hay un momento para hacerlo y cómo hacerlo. Y el otro es dónde pongo mis recursos. Los recursos solo los puedo poner donde tengo capacidad de retorno. Son pequeñas decisiones que en la agricultura normal de Costa Rica lo vemos como agricultura subsistencia y no importa si tengo un solar, como dicen los campesinos, un cerco en la zona de Los Santos, o si tengo 100 hectáreas, tengo que tomar decisiones racionales. Soy un pequeño empresario y a partir de eso pongo mi dinero donde tengo capacidad de recuperar mi dinero. Entonces es lo que estamos tratando de hacer en el campo. Pero después nos encontramos con que hay una realidad también de algunos agricultores que tal vez ya por su edad no pueden trabajar y ya no tienen la opción, no tienen las mismas fuerzas, o personas que heredaron su finca y no saben nada, absolutamente nada de café, o tienen otras obligaciones que no les permiten abocarse a una actividad aunque quisieran. Entonces, para ellos empezamos un modelo de arrendar en las fincas. De esa manera, nosotros seguimos trabajando en las fincas, hay un compromiso a largo plazo de devolver la finca en muy buen estado agronómico, y el productor está recibiendo una renta anual por sus fincas sin tener que trabajarlas. Eso es una manera de garantizar la sostenibilidad. Y también, pues, en algunos momentos también, pues, decidimos empezar a comprar más fincas. Entonces, tenemos un modelo donde buscamos primero potenciar a los agricultores micro, pequeños y medianos y grandes, aunque en Costa Rica realmente hay muy pocos grandes. Por otro lado, arrendar a las fincas que realmente no son una opción. Y en última instancia, en muy pocos casos, hemos comprado más fincas, como el caso de la Hacienda La Luisa que compramos en noviembre de 2021. Es una finca de 232 hectáreas
que esta finca la estamos llevando a un modelo de producción totalmente sostenible y que migre no a agricultura orgánica porque es un modelo muy difícil de sustentar en Costa Rica, pero sí a un modelo de agricultura regenerativa, donde realmente hay un uso responsable de los agroquímicos, pero donde hay una muy buena implementación de conservación de suelos, de utilización de bioinsumos, de rescatar realmente lo rico que tiene. Esta finca, por ejemplo, tiene suelos volcánicos riquísimos de 2 o 3 metros de profundidad. Y entonces lo que necesitamos es enriquecer la materia orgánica. Este año plantamos más de 12.000 árboles, a pesar de que la finca tiene más de 100 hectáreas de bosque primario, ¿verdad? Pero hay maneras de enseñar a la gente que se pueden hacer las cosas diferentes en café. Y yo creo que no solamente ahora, y nos da pie para el tema, para hablar con Marvin también, de las maneras diferentes de hacer las cosas. En Roble Alto, cuando a mí me presentan el tema de la granja y el desarrollo, no me lo visualizaba, porque de lo que conocí de ese Roble Alto, que ahora me estabas diciendo que ya ha cambiado mucho y hay que volver ahí a Roble Alto, hoy hay una granja que está potenciando también a una población, que está potenciando un activo social. La persona, ¿cuál ha sido esta línea que ha llevado? Sí, tal cual como lo decía Iván también, en sus inicios siempre fue social y buscar la forma de cómo atender toda esa parte de niñez en riesgo, ¿verdad? Pero sabíamos que teníamos que ser sociales, pero a la vez rentables, porque si no somos, si no producimos, pues lo que nos comemos, pues sí, eso de siempre donado y es de esa forma, es un poco más complejo sobrevivir. Y entonces empezó a dar un giro a nivel de producción, donde gracias a unos extranjeros, Roberto se pudo incursionar en agricultura, pero estoy hablándole de hace 50 años, ¿verdad? No es algo nuevo. Entonces Roberto vino más bien a buscar la forma de cómo ser rentable y cómo autoabastecer de alguna u otra forma toda esa parte social que al fin y al cabo los esfuerzos son inmensos, pero sigue sin alcanzar. ¿Por qué? Porque la parte social siempre es muy necesitada. Entonces, todavía venimos saliendo de años de pandemia, donde realmente esto vino más bien a hacer mucha incertidumbre en la línea de negocios. Porque al fin y al cabo, la parte social existe y va a existir toda la vida. La necesidad social siempre va a existir. Pero generar negocio rentable para reconvertir las utilidades en atención a la niñez y población en riesgo, esto lo hace todavía un poco más complejo, donde la decisión de hacer o no hacer algo, pues obviamente implica valorar muchos temas donde pues, cada inversión y cada 5 en el que se invierte, como lo decía Iván, tiene que tener sentido, porque si no, entonces obviamente llevamos más bien al abismo un negocio que el fin social es impresionante. Sí, a través de la agricultura hemos encontrado oportunidad. Roble Alto tiene acreditaciones de exportación para la región, para parte de Centroamérica. Entonces hemos encontrado la exportación, hemos encontrado la producción nacional también, y de esta forma es que hemos ido haciendo poder capitalizar un poco más y poder aportar a la parte social. Pero ha sido con una serie de negocios que nos han hecho ir creciendo paso a paso. Y a veces, pues, todo es capital nacional, entonces esto hace que sea más lerdo, más rápido, ¿verdad? Pero por lo general, pues, obviamente, trabajas con un flujo de caja muy ajustado, porque lo que vas produciendo lo vas invirtiendo y a la vez tenés que ser social también. Y esto hace que día a día, pues, tengamos que trabajar no solamente en una expansión comercial, sino también en la parte de rentabilidad. Marvin, quisiera que nos recordaras a todos la esencia, el centro de Roble Alto, de los que conocemos, tenemos alguna idea, pero ese centro, ese objetivo de Roble Alto. Claro, tal vez en un cuento largo, corto, Roble Alto nació en los años 1930 más o menos. El año pasado celebramos los 90 aniversario, que hoy por hoy llegar a los 90 años de empresas es un poco duro, ¿verdad? Se ha pasado por infinidad de situaciones. Sin embargo, hemos visto siempre la mano de Dios en esto, ¿verdad? Eso no podemos ocultarlo. Y Roble Alto nació social, sigue siendo social, porque todas las utilidades que se producen son reconvertidas. Pero nació para atender niños en un cuento
corto, en los años 50 apareció un norteamericano que nos dijo, les enseño a trabajar genética avícola, y ahí empezó Roble Alto a incursionar en lo que era la producción avícola. Entonces, a través de proyectos productivos, nosotros seguimos pasando el dinero a la parte social, y hoy por hoy atendemos más de 1000 niños, más de 900, alrededor de 1000 niños, y más de 400 familias. Y ese es el trabajo que hoy se hace, más todo lo que se emplea. Estos niños, no todos viven ahí. No, tenemos, ¿Cómo es en la centros, red, digamos, que claro, hay? tenemos centros de atención, la parte social. Nada más aclarar esto, Roble Alto tiene 2 áreas, por supuesto, ¿verdad? Hay una junta directiva con sus 2 áreas, la parte social y la parte proyectos productivos. Programas sociales, pues obviamente son enfocados en atención a la niñez, psicología, trabajo social. Y la parte de proyectos productivos, y pues nos toca hacer una parte de la necesidad que ellos tienen, a través de obviamente la rentabilidad del negocio que se produce. Entonces, en la parte social, ellos tenemos centros de atención, donde tenemos diurnos, y tenemos un centro que se llama el Hogar Bíblico en San José de la Montaña, donde hay niños completamente extraídos de sus familias que están en riesgo social muy fuerte. Y hay otros que son diurnos, se apoya al niño con su alimentación hasta todo lo que es su trabajo psicológico, y trabajamos con las familias también. O sea, es súper importante que lo que se hace en Roble Alto implica la familia, porque el éxito del programa Roble Alto y los 90 años es porque el 90% y más del 90% de los niños se logran reinsertar a la sociedad, y es que eso es lo que se busca. O sea, trabajar con el niño, pero si no se involucra la familia, es muy complejo la reinserción social. Entonces, el éxito de Roble Alto ha sido esto. Hoy por hoy no. El programa tiene un éxito impresionante y no pierde su esencia. Más bien, siempre nosotros desde el área de la granja, el mayor anhelo es poder producir lo que podamos hacer rentablemente para poder tener mayor penetración en el área social. Estamos con Iván Fernández, gerente de beneficio de la EVA y Hacienda La Luisa Norte, y Marvin Monge, quien es gerente de ventas de Granja Roble Alto, aquí en Pulso Empresarial. Gracias por la sintonía. Compartiendo, Iván, algunas de las anotaciones que mencionabas es el apoyo al agricultor, al productor, del cómo, de la mejor práctica, de el beneficio que se le puede dar a gestionar algo diferente, a involucrarse en la finca de otra dimensión. Este trabajo que ustedes llevan, ¿qué impacto está empezando a generar? ¿Qué han visto ustedes que sentados en escritorio con buena taza de café dicen, no lo sabíamos, y nos está empezando a sorprender? Sí, y con esto, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes, digamos, que tenemos que entender, es que a partir de que nuestros productores, digamos, están comenzando y están viviendo una realidad en la cual viven con muchas necesidades, ¿verdad? Necesitamos hacerlos prosperar para que nosotros prosperemos. Es decir, entendimos eso. Muchas veces las organizaciones cafetaleras u otras empresas, ¿verdad?, ven a su productor o a su proveedor simplemente como un proveedor simple, donde simplemente vengo y le compro la fruta y ya. No, hay que invertir en ellos, hay que hacerlos prosperar. Tener una base sólida, y en el caso nuestro, donde venimos de 3.600.000 a 1.700.000 fanegas, yo no puedo como empresario partir del éxito de la empresa si mi base de productores está creciendo. Tengo que estar comiendo otros productores de otras zonas, es decir, absorbiendo productores que pertenecen a otras empresas. Tenemos que invertir en los productores para que ellos se puedan desarrollar. De esta manera, pues entonces estamos ampliando la capacidad de estos productores y por ende nuestra disponibilidad de materia prima. Cuando usted empieza a generar prosperidad en sus productores, es algo muy curioso y es un fenómeno muy interesante que no esperábamos, por ejemplo, que fue que los productores empezaron a ser los promotores de nuestra empresa. Entonces, esos mismos productores hoy llegan y nos atraen a otros productores que dicen, es que ellos quieren que los traten igual como me tratan a mí, ¿verdad? Entonces, ya nosotros no tenemos que andar buscando productores, sino que gracias a Dios ahora los productores llegan a nosotros y se sienten confiados de que la empresa les da un soporte. Por ejemplo, cosas pequeñas, pero al final son importantes. Somos la única empresa que no cobra intereses en los insumos que les brindamos a los productores. Entonces, nosotros no vendemos insumos, hacemos pools de compra con casas comerciales muy grandes. Negociamos con ellos precios de descuento, hacemos varias ferias agrícolas en el país, les damos precio de contado y les damos la posibilidad de financiar hasta la cosecha sin intereses. Eso, para un productor que estaba acostumbrado a pagar tasas del 12 o inclusive hasta el 18% anual, y de pronto no tener que pagar tasas de interés, es un ahorro súper importante y es una ayuda que le estás dando. No le estás regalando las cosas, pero le estás creando facilidades, le estás dando herramientas para prosperar.
¿verdad? Obviamente acompañado de asesoría técnica. Y mucha de esa asesoría hay que entenderla, que hay que tropicalizarla al entendimiento del productor. Los productores en su mayoría, muchos tienen una edad avanzada y tienen escolaridad baja. Pero no podemos menospreciar esa capacidad de absorber conocimiento. Lo que tenemos que es encontrar las maneras para transmitir y comunicar de la manera correcta. Ellos aprenden enormemente en el campo, no detrás de un escritorio, frente a una pantalla con un ingeniero. No, ellos aprenden realmente en el campo viviendo y viendo la experiencia de un productor exitoso, ¿verdad? Que les está contando su historia, cómo fracasó. Sí, porque aprenden de las enseñanzas de otros. Correcto. Y además es el testimonio vivo que se está trasladando a esto. Ahora que Iván comentaba de que por medio de el no pago de intereses hay una muy buena relación con los productores. Además, empresarialmente se le está dando todo un soporte muy importante a quienes hoy dicen, no me alcanza, ya el 5 no da. Bueno, no te vamos a cobrar los intereses. Qué dicha, me llegó un vaso con agua en el momento indicado, ¿verdad? Y dentro de la dinámica económica país, eso ya resulta un aliciente para muchos de decir, voy a ir con el beneficio la EVA o con la Hacienda, me permite tener una muy buena relación y también garantía, que imagino de alguna otra manera también para ustedes con la parte de lo que es la granja, claro, ¿verdad? Del acercarse a otros o que otros se acerquen a ustedes de esas buenas prácticas. Claro, a nivel productivo y a nivel en la agricultura igual suceden y hay crisis, más cuando hay una guerra, hay una crisis de que no hay maíz, que el tipo de cambio está completamente con una inflación impresionante y empiezan a haber muchas cosas donde usted empieza a ver de dónde se agarra y todavía los bancos empiezan también a cuestionar, ¿verdad? Y entonces empiezan y aparecen empresas donde también son modelos, ¿verdad? Y hay modelos de economía donde vos empezás a analizar y sin duda alguna empiezan a apalancar, ¿verdad? Desde los financiamientos y líneas, no sé, de corto o hasta de largo plazo que empiezan a funcionar, ¿verdad? En cuanto a articular, pero sobre todo es a los productores, ¿verdad? ¿Cómo incentivarlo para que él mismo empiece a producir? Empezamos con granjas, a rentar granjas, empezamos a buscar otros, a enseñarles a producir, a mejorar. Desde el área de genética, pues obviamente hay toda una batería de profesionales donde también se acompaña al productor y se pone la parte veterinaria encima, se pone todo lo que son las buenas prácticas y demás, y hay que acompañarlos. ¿Por qué? Porque la única forma de que vos podés ser rentable y eficiente es precisamente eso, es enseñar a los demás, es ponerlos a funcionar, ponerlos a articular, y al fin y al cabo, lo que tratamos es, a nivel de Roble Alto, es poder generar más empleo y por supuesto que no podemos dejar detrás de que tenemos que generar dinero, ¿verdad? Que esa es nuestra principal tarea. Pero sobre todo la parte financiera después de años de pandemia siempre es una incertidumbre. A nivel comercial hacemos presupuestos y yo tengo ahí un dicho que lo converso siempre en oficina y es ¿cómo adivinar el futuro? Si se desata la pandemia de nuevo, si Ucrania vuelve a atacar, o sea, y cómo desarrollar un presupuesto del 2023 con tanta incertidumbre, ¿verdad? Inclusive, yo no sé si algún financiero ha pegado el tipo de cambio. O sea, todo esto lo hace y vos tenés que, cada vez que tenés ese 5 para invertirlo, tenés que tener cuidado a la hora de trasladarle también a esos productores de cómo enseñarles y cómo hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es un punto para irnos a la pausa y regresar a conversarlo. El 2023 si bien uno no sabe el futuro, que no lo conoce, ¿verdad? Que es incierto, Claro. ¿qué podemos tener ahora en la mesa que nos pueda ayudar a afrontarlo? Que hay muchos hogares y muchas empresas no hubo, ¿verdad? Aquí tengo una reserva o aquí tengo un ahorro o aquí me adelanté a los hechos para algo. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Ya regresamos con todos ustedes. Estamos desde Escazú Village, aquí en WeWork, en las oficinas de WeWork, que nos da este espacio y nos permite también conocer además sus oficinas, su lugar de trabajo en Escazú Village y también el Real Cariari
WeWork. Gracias por permitirnos este año tener a Pulso Empresarial. Y también a nuestros amigos de Palladio, nuestras amigas Andrea y Marcela, maquillistas de Palladio, que con sus productos de alta calidad nos dan el maquillaje de Pulso Empresarial de Super Salón Palladio. Gracias. Hacemos la pausa. Ya regresamos. Retomamos Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros en Canal 8 Multimedios. Esta tarde compartiendo con Iván Fernández, gerente de Beneficio La Eva, Hacienda La Luisa Norte, Sarchí, un lugar hermoso. Ahora vamos a hablar de las zonas del país, ¿verdad? Porque Roble Alto también, donde está ubicado, es un lugar hermoso. Creo que contrastan en clima, pero es bien bonito. Y también compartimos con Marvin Monge, quien es el gerente de ventas de Granja Roble Alto. Sarchí, que muchos en Costa Rica lo conocemos por el tema de las carretas, ¿verdad? De ese arte que hay. Pero cuando uno empieza a analizar esa zona de Occidente, la agricultura es un potencial magnífico. Es una zona donde la agricultura se da en ser, creo yo, muy específica. Es una agricultura de mucho producto que tiene su estilo gourmet, por hacer la mención. Y aparte de todo, en Pulso Empresarial hemos tenido empresarios y emprendedores de la zona de Occidente con una prosperidad alta también. Hay un talento humano muy importante en ese lugar. Y usted es de nacimiento de San Ramón, moncheño, como se dice popularmente. ¿Qué tiene esa zona? Creo que es un tema interesante porque hay como un ADN emprendedor, digamos, en la zona, donde hay una muy buena capacidad de gestión en general. Obviamente siempre hay detalles que hay que ir afinando y por eso hablábamos de que hay que volver a rescatar y acercar esas curvas de aprendizaje de los productores, porque muchas veces simplificamos demasiado el camino y si bien es cierto, simplificar es correcto, a veces nos desalinea del camino correcto. Occidente es una zona que, a diferencia de otras zonas y principalmente en el caso del cultivo del café, se diferencia de muchas otras precisamente porque el nivel de prosperidad es más elevado, digamos, en esa zona, a pesar de que encontramos otras zonas del país que podrían tenerlo igual, pero tal vez es un poco más de disciplina y más de orden. Entonces es una de las zonas, por ejemplo, que en temas de renovación, específicamente en cafetales, va más adelante del país. Y eso también es una de las zonas donde estamos viendo una mejor reinserción de los jóvenes de vuelta al campo. Es decir, nosotros tenemos productores donde son ingenieros, son profesionales y no era que no tenían trabajo, tenían un trabajo profesional y hoy están encontrando, bajo un modelo de integración familiar, volviendo al lado de sus hermanos, de su familia, haciendo cargos de las fincas, porque están viendo una opción positiva, viable a largo plazo para hacer sustentable su vida personal y la de su familia. Entonces es interesante y es parte de lo que queremos hacer prosperar, ¿verdad? Sarchí, como usted bien lo dijo, es la cuna de la artesanía en Costa Rica. De hecho, una de las fincas nuestras fue donde se pintó la primera carreta típica en 1903. Y esta finca de la Hacienda La Luisa que se adquirió recientemente es una finca con muchísima historia. Es cuna de una de las variedades más icónicas de café de Costa Rica que se llama Villarrachí, que hoy es un material genético de base para el desarrollo de muchos híbridos a nivel mundial de altísima calidad. Sarchí en sí es caliente, pero tenemos climas hasta los 1800 y 2100 metros de altura, donde podemos ver bosques nubosos y desarrollar otras actividades como turismo y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces es una comunidad muy hermosa, y desde San Ramón hasta Grecia, que es básicamente todo el occidente del país, una comunidad que está abierta a recibir pues a todo Costa Rica y a todo el turismo en general con las manos abiertas, ¿verdad? ¿Qué tiene Roble Alto? Porque Roble Alto es más de altura, ¿verdad? Que tiene una característica de lo que yo recuerdo y ahora nos lo va a comentar Marvin más en detalle, de ese frío que puede tener en la noche una temperatura baja, pero durante el día contrasta a veces. Sí, claro, o sea, la zona es alta, es muy fresca, es una zona mayormente la montaña de Heredia, San José de la Montaña propiamente,
es mucho recarga acuífera. Entonces, nosotros hemos desarrollado más bien hacia afuera. ¿Por qué? Porque pues, la zona, además de ser pequeñita, pero en sí el clima de San José de la Montaña es una calidad deliciosa. O sea, un aire acondicionado no es necesario. ¿Por qué? Porque ahí abre un poco la ventana y ya es fresquito. Pero la comunidad como tal, el pueblo como tal, ya ha sido más bien ya en desarrollo. Es impresionante porque las comunidades se han ido ampliando. Y una comunidad donde es súper organizada en todo lo que hace, ha hecho también de que hay una parte del turismo que tenemos hacia el norte de lo que es el volcán Barba. Entonces, pues, es muy activo los fines de semana y es muy enriquecedor la zona. Para Roble Alto, pues obviamente nosotros hemos ubicado ahí nuestras oficinas, la granja como tal, porque de 30 años de existir ahí, llegar a dónde, al Roble Alto, ¿verdad? Entonces, ahí hemos estado durante los 90 años, pero el desarrollo de nosotros como empresa más bien ha sido hacia el occidente, donde podemos buscar granjas, hacia la zona de Zarapiquí, donde tenemos una planta de proceso, donde también tenemos un 25-30% de nuestra población de colaboradores, ¿verdad? Donde también nos ha tocado desarrollar el personal, que aprendan cómo se maneja lo que estamos haciendo, qué se hace, cómo hacerlo. Y esto todavía pues nos ha sido un reto como empresa, cómo poder controlar lo que está fuera de la zona también, ¿verdad? Pero sin duda alguna, San José de la Montaña es un privilegio de la zona y es demasiado rico. Ahora que ustedes hablaban de retos, ahora que ustedes hablaban de los tiempos, de los cambios, de cómo ir acompañando y apoyando, 2023 en lista de lo que ustedes visualizan que se van a ir enfrentando, que ya tienen de cara, ¿cuáles son? Tal vez Iván, sí, dentro del área del café, ya nos estabas compartiendo el dato de que en el 2022 ha tenido una caída estrepitosa en producción a nivel nacional del café, que a veces uno que está fuera del negocio no lo visualiza así, porque todos los días los que consumimos café, nos servimos café y decimos, mira, no pasó nada. Pero ustedes que sí están al frente del batallón están viendo otro diseño. ¿Cuáles son esas líneas? Sí, para nosotros el mayor reto es casualmente garantizar la sostenibilidad de la producción de café a largo plazo en nuestra base de productores y obviamente en nuestras fincas. El desarrollo de las fincas, que es parte de esa estrategia de asegurar ese suministro, es también convertir esas fincas que deben ser comercialmente rentables en escuelas del café. Entonces, a partir de ahí nosotros, por ejemplo, validamos variedades, validamos paquetes tecnológicos y de esa manera podemos llegar con conocimiento de primera mano a nuestros productores y decirles, vea, la manera correcta de hacer las cosas es esta, pero venga, yo te llevo, ¿verdad? Y es increíble cuando a veces un productor dice, yo estuve aquí hace 6 meses, vi esta planta que acaban de sembrarla y es increíble que ya esté produciendo café 6 meses después, ¿verdad? Entonces le estamos demostrando que es posible y le decimos cómo hacerlo, ¿verdad? Y es parte de lo que queremos hacer, es enseñar haciendo, ¿verdad? Porque creemos que es la mejor manera de hacerlo. Y de esa manera empezamos a punzar, digamos, a esa espinita de la iniciativa y de inyectar de nuevo esperanza en que los sueños son posibles. En que cuando los productores dicen, es que en los 70, en los 80, mi finca producía un montón de café, es que ahora no produce. No, es que ahora no produce porque no lo estamos haciendo de la manera correcta, pero es viable tener fincas altamente productivas, es viable tener fincas altamente rentables, de manera que, de nuevo, la vida cafetalera, que es una vida muy bonita, porque yo nací entre matas de café y vacas, y era una vida donde podía compartir con mi familia, a las 2 de la tarde mis papás estaban ya ahí, mis hermanos y todo, entonces donde usted tiene toda la tarde para hacer otras cosas y compartir en familia. Es una vida muy sana, el campo es una vida muy sana. No es estar encerrado, y no es que con eso menosprecio, porque también paso en una oficina, pero es diferente estar de 8 a 5 de la tarde en una oficina, ¿verdad? Es vivir en el campo, es aire libre, es respirar, es salud, es comer sanamente, ¿verdad? Destapar una hoja de plátano y ahí está el almuercito, es riquísimo, ¿verdad? Entonces, esa vida te da mucho más tranquilidad, ¿verdad? No solo te brinda mucho más calidad. Y eso es lo que queremos de nuevo, que el campo se vuelva de nuevo una esperanza para nuestros campesinos, que realmente vean en eso un negocio futuro que es sustentable para ellos y sus familias. En el caso de ustedes, Marvin. Sí,
Y como les mencionaba antes, haber salido de años de pandemia y haber salido de crisis a nivel de agricultura como las materias primas y la importación, nos ha tocado, y desde el área financiera, los compañeros, cómo cuidar ese 5, cómo escoger lo rentable, cómo escoger dónde invertir, cómo escoger el desarrollo. O es crecimiento o es más bien es sostener y ordenar lo que estamos haciendo. Es trabajar con financiamientos, es trabajar con dinero propio, capital propio. Y entonces hemos entrado en la etapa más bien de cuidar un poco el 5 y tratar de que la expansión no sea riesgosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sigue existiendo la incertidumbre, pero lo que tenemos que hacer es tener más cuidado. Entonces, desde el área financiera se trata siempre de lo que es buscar lo rentable, pero con no correr tanto riesgo. Porque al fin y al cabo, pues, de la parte de Roble Alto dependen muchas familias, no solamente los 900 niños y las 400 familias que se atienden en el programa social, sino también los 340 colaboradores que somos en la granja. Entonces, una mala decisión de inversión nos pone a correr un riesgo muy alto. No es igual cuando la empresa es más pequeñita, ¿verdad? Y todavía sin un enfoque social donde tal vez el endeudamiento con el banco es otro. Entonces, hemos tratado de ser precavidos en el manejo hacia el futuro y tratar de hacer planes un poco más precavidos tal vez. A veces nos ponemos, y yo creo que es una de las cosas que nos pasa a los que estamos detrás de una empresa, que nos ponemos a pensar tanto y vamos llenando la hoja con tanta anotación. No es perdernos en el camino, ¿verdad? Pero creo que es como escoger lo importante por resolver. Y a dónde es que debo yo enfocarme para resolver y atender lo importante. Yo en el 2020 recuerdo una frase que empecé a soltar, que es: usted tuvo que haber ya tenido y atendido lo urgente. Lo urgente era las necesidades de casa. Lo urgente era su salud. Lo urgente en el 2020 era que los que convivían en, no sé, 80 metros cuadrados, 20, 10, estuviesen bien, estuviesen con y que sus familias, ya después, tíos, hermanos, abuelos, tuvieran. Eso era lo urgente. Claro. Y después lo importante. ¿Y qué es lo importante? El negocio tenía que seguir. Había que encontrar nuevas fuentes de cómo hacer reingeniería, que es una palabra que a mí me gusta mucho, la reingeniería de tu negocio, y de cómo empezar a tocar puertas de lo que se podía hacer, lo importante de verlo. El país como tal, creo que está entrando en una curva política muy de análisis de lupa, donde tanto el negocio de Iván, Marvin, como el de Nielsen y como de muchos que están hoy siguiéndonos, se va a ver afectado. La toma de decisión, ahora hablaba del tipo de cambio. Todo el mundo visualizaba que en este año íbamos a entrar con un tipo de cambio muy alto. Ahora nos están presentando otro panorama completamente diferente. Y entonces salen los economistas o financieros a decir: sí, pero vamos a ver qué pasa más adelante, ¿verdad? A esto, y va aunado con el nombre que hace 7 años logré escribir y que hoy se mantiene vivo, que es Pulso Empresarial. A esto de llevarle el pulso a las cosas, ¿qué ustedes en el tema de café, Iván, qué ven también de pulso ya político, económico, social, que es importante atender? Que ya ustedes están viendo decir: aquí el municipio no lo está atendiendo, aquí los empresarios no lo estamos visualizando. Me lo va a responder cuando regresemos de la pausa. Estamos con Iván y Marvin de uno Cafetal, otro el sector avícola. Nos hemos unido porque la vida nos lo propone en que lo social tiene un peso muy importante en lo que ejecutamos. Hacemos la pausa y ya regresamos con todos ustedes.
Está usted en Pulso Empresarial, aquí en Canal 8 Multimedios. Le recuerdo que en nuestro canal de YouTube, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, encuentra todos los programas que nosotros tenemos. Usted ingresa al canal de YouTube y ahí tiene el acceso. Nuestras plataformas digitales se las compartimos también acá para que usted nos esté siguiendo, comentando, sugiriendo temas que podemos tener en el programa de radio de lunes a viernes a las 11 de la mañana en 95.5 y también en los programas de televisión que llevamos. Estas plataformas digitales son abiertas, así que la pueden compartir en familia y también con sus compañeros. Hoy compartimos con Iván Fernández, gerente de beneficio de la EVA, allá en la zona de Sarchí, y con Marvin Monge, gerente de ventas de Granja Roble Alto en esta zona hermosa que es San José de la Montaña. Cuando uno llega ahí, respira y dice, mira, el aire es puro, existe otro aire. Bueno, igual en Sarchí yo creo que también uno puede respirar esto. Lo que estábamos conversando, las exigencias que uno puede hacer. Yo soy, y aquí lo hemos tenido en las conversaciones de Pulso Empresarial, con los gobiernos locales. A veces hay que tocar la puerta al alcalde o a los regidores. Señores, ¿qué estamos haciendo? El pueblo se nos está volviendo fantasma, todo el mundo se está yendo. Hay que hacer mejoras. O el gobierno ya, pues central, de pedir acciones. Hay una lista, puede ser la lista del 24 de diciembre, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que ustedes dicen de pronto, ¿por qué es que no se hacen? Mi humilde opinión, y tal vez lo resumo, en coincidir las políticas públicas y unificar esfuerzos. Digo esto porque hay muchísimas buenas intenciones en todo. Y en el gobierno, en las instituciones, encontramos que todo el mundo quiere resolver el problema de la vivienda o el problema de un determinado sector. Por ejemplo, en el caso del sector café, tenemos un ente rector muy fuerte, el Instituto del Café, que tiene sus objetivos y jala por este lado. El Ministerio de Agricultura va en esta otra dirección. Las empresas van en múltiples direcciones. Y otros actores dentro de la cadena van en otras direcciones. Entonces, en el centro está el productor. La mayoría de los casi 30.000 productores que hay en el país, la mayoría, un 90%, son micro y pequeños productores. Si todo el mundo les habla diferente y les dice que tienen que agarrar en un camino diferente, ¿para dónde toman? Entonces ahí está gran parte del fracaso de los modelos de desarrollo en muchas actividades, que no estamos enfocados, no logramos coincidir esas políticas públicas. Entonces, yo estoy muy esperanzado ahora con una nueva junta directiva que tiene el Instituto del Café de Costa Rica, que quiere hacer eso. Hacer que nos sentemos todos en una mesa y empecemos a dialogar y a crear un consenso, que como dicen los japoneses es difícil, pero si al final usted logra ese consenso, aunque tardó desarrollándolo, es mejor porque ya nadie está, perdonando la expresión, serruchando pisos, sino que todo el mundo nos enfocamos en una misma dirección, fijamos un norte. Y entonces tendrías a todas las instituciones del Estado, a las empresas, diciéndole lo mismo al productor. Y entonces ahí el productor se enfoca. Y es más fácil lograr que cada herramienta, cada facilidad, cada esfuerzo que implementemos tenga un impacto mayor. Entonces digo esto porque lo veo, por ejemplo, en el sector vivienda, 5 actores en el sector vivienda. Es imposible resolver eso si cada uno está haciéndolo de una manera diferente. No hay una política pública consolidada, no hay un norte definido. Y eso lo veo yo en café y lo veo en muchísimos sectores. Posiblemente. Sí, yo creo, y eso digo, yo creo que también, porque más bien el sector de ustedes es doble, ¿verdad? Sí, desde el sector pues, de la parte de agricultura, estamos a la puerta de un cambio de impuestos en la bolsa de productos de canasta básica, donde están metiendo productos tal como en carne, pollo, algunos, otros sí, otros no. Y ahí comparto con Iván cuando esta política no es algo generalizado, donde todos podemos tener un mismo norte, donde vemos el combustible bajando hoy, pero mañana vuelve a subir, entonces no hay como un norte claro en cuanto a hacia dónde van los impuestos, cómo los van a manejar, qué es lo que van a hacer, porque al fin y al cabo, al consumidor, el beneficio a nivel de agricultura, yo percibo que no lo siente.
¿verdad? Y así otras carnes, no se ve donde usted puede hacer una modificación que con una política clara y que el beneficio se traslade a esa gente donde Costa Rica tiene una población de clase media baja sumamente alta, ¿verdad? Entonces, comparto con Iván, donde debemos de más bien tener una política un poco más generalizada, donde podamos penetrar un poco más a la sociedad con todos sus beneficios que se ven y no solamente muy direccionado en 3, 4 cosas, sino algo más amplio. Entonces, en agricultura, pues, si bien es cierto, somos del área agro y tenemos muchos beneficios a nivel de impuestos como productores, pero aún así, a veces no alcanza, ¿verdad? A veces no es suficiente lo que hace el gobierno y sobre todo los entes que nos regulan. O sea, a nivel del Ministerio de Ganadería, o sea, NASA propiamente, a veces no se siente que las reglas sean las mismas para todos. O sea, entonces a todos siempre se analizan con diferentes, y pasa en muchos sectores, pero eso es la política, ¿verdad? Todos se ven con diferentes ojos, depende del tamaño o el músculo que se pueda tener. Y es ahí donde hace que el manejo para la pyme y el desarrollo a veces no sea el mismo, porque todos tienen una línea muy diferente de cómo administrar en función de su tamaño, de su capital o de cómo desarrollar su negocio. De hecho, creo que, y un poco la información que me envían del caso del beneficio, la EVA y la Hacienda, se está empezando también a trabajar con aquellos productores con el fin de brindarles unas atenciones más hacia sus familias, porque a veces uno siente que están no desprotegidos, sino olvidados. Y en algunos casos ha sido así, no solamente en el café, en el área de la ganadería, por ejemplo, donde uno ve la ganadería en zonas del país, las familias ganaderas desprotegidas. En verdad, hoy la canasta básica, que es todo un plano de análisis y discusión. El otro día escuchaba a unas personas en el supermercado, decían, ¿y para quién es la canasta básica? ¿Quiénes son los que están comprando la canasta básica? Si no hay ese norte. Entonces, lo que ustedes comentan, el centro que tiene es la política pública con la política privada. Porque aquí en la mesa habemos 3 empresarios privados. Y donde la política pública toma un sur, un sureste, a veces suroeste, ¿verdad? No el norte, pero... Y la política privada va por el norte. Entonces, la campana, ¿verdad?, de acción suena, pero no va a tener eco porque uno está por un lado y otro por otro, ¿verdad? ¿Qué han planteado ustedes para el ICAFE, por ejemplo? Para el ICAFE, digo esto porque no puedo atribuirme a hablar por el ICAFE, pero pues el sector exportador me dio la oportunidad de ser representante ante la Junta Directiva del ICAFE. Y por eso digo que creo mucho, porque hoy veo a los compañeros, gente que está muy interesada realmente en sacar a la caficultura y principalmente al productor adelante. Yo soy productor de café, soy de familia productora y estoy convencido que los productores no necesitan que les regalen nada. Lo que la gente ocupa son facilidades, lo que la gente ocupa son herramientas. Eso es lo que ocupamos. Y creo que eso lo ocupamos en todos los sectores. Creo que cuando nos regalan, nos quitan algo muy importante que es parte de la dignidad y en parte la capacidad de ser creativo. Pero cuando a usted le generan herramientas y facilidades para que salga adelante, por ejemplo, financiamientos con muy bajas tasas de interés, buenos plazos, buena capacitación, transferencia de conocimiento, ¿verdad?, para que usted pueda hacer las cosas bien y poder ser exitoso, le están permitiendo independencia, le están dando dignidad. Y de esa manera usted puede orgullosamente sacar a su familia adelante. Entonces ya no tenemos un problema social, pero más bien estamos resolviendo un problema social. Ya creo que si explicáramos de una manera generalizada, podríamos decir que empezamos a reducir esa masa del 20% que Costa Rica tiene 40 años de personas que están viviendo en la pobreza y que no hemos podido resolver a pesar de que regalamos viviendas y regalamos bonos. Deberíamos generar otra manera diferente de hacer las cosas porque no ha estado funcionando por 40 años. Necesitamos enseñar a las personas a volverse dignos, a que realmente genere autoestima y a poder salir adelante dándole esas facilidades y herramientas. Y lo digo muy humildemente desde el sector café, ¿verdad? A veces pasa y sucede que hay una entidad o una empresa o cualquiera que cree que tiene la verdad absoluta. Y no, tenemos que ser humildes
para entender que tengo que escuchar a los otros actores, sean públicos o privados, sentarnos en las mesas y generar ese consenso para que todos apoyemos juntos, ¿verdad? O sea, una solución. Y de esa manera, entonces, el impacto es mayor, el paso es más grande y por ende podemos realmente hacer un cambio. Porque si todos estamos jalando, como dice el refrán, a 5 sogas no hay toro bravo, sí, pero el toro no se mueve. Porque si todos estamos jalando en dirección diferente, pues simplemente no lo logramos mover. Y necesitamos todos jalar hacia una misma dirección, de manera coordinada. Yo veo, por ejemplo, centros de investigación que en Café hay varios y de excelente reputación, cada uno investigando en su línea y a veces no comparten conocimiento. Por eso, Iván, y eso que estás apuntando, yo tengo una granja, la tengo cerca de donde está la granja Roble Alto. Nos dedicamos al mismo negocio, pero no nos hablamos entre cerca. No, y es que efectivamente así es como funciona la economía. La economía social es buscar la forma de que a través, como entre los pymes, productores y el gobierno podamos hacer o articularla. Porque la forma de que eso funcione a escala y poder abarcar más familias que no pueden autoabastecerse, que no tienen trabajo porque la educación es baja o porque de alguna u otra forma están en riesgo social. O sea, es la forma de cómo hacer o articular para que la escala de economía social funcione. Si no, entonces pues no tiene ninguna penetración a nivel de país, porque al fin y al cabo no tiene sentido. Entonces, esto que vos decís, de poder estar cerca, de poder acompañarnos, de poder enseñarnos, eso es vital en un eje. Yo creo que para ir poniéndole punto final al programa, el 2023 nos va a atender o nos está ya empezando a impulsar a unirnos y tocarnos la cerca o la puerta de un lado a otro. Caficultores con caficultores, productores con productores, empresarios, no necesariamente tienen que ser caficultores, empresarios que están en esta línea, que le digan, Iván, mira, tengo una idea de negocio. ¿Por qué no lo hacemos en Hacienda? Nada más dame una parcelita a ver cómo nos va. Igual la avicultura es similar, donde nos juntemos. A mí me llamó mucho la atención en una capacitación que fui a dar a Pymes a San Carlos. En la sala había un empresario que se dedica a trabajar con camiones de red de frío y había una persona que trabajaba en el área de carne, de res, y él alquilaba los camiones a un empresario X. Y ese señor viviendo ahí dice, pero ¿por qué nunca me contactaste a mí? Y dice yo, señores, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, es tener, ¿verdad?, también la humildad y pasarnos la bola. Yo creo que a eso es lo que ustedes también desde sus áreas han venido impulsando con un tema social, como lo ha venido comentando Iván, con los productores, con hoy las familias que están apoyando desde el hogar. Y ustedes también, el área social en Roble Alto, con los niños, con esas más de 400 familias y también en la parte de avicultura. Así que hay de dónde, sí, hay de dónde y yo creo que podemos juntarnos más. Gracias a ambos por estar con nosotros en este arranque ya de 2023 del programa. Les agradezco y de verdad que tengamos las mejores siempre energías para adelante. Así que muchas gracias, Iván. Gracias a Marvin. Gracias, Delsen. Muchas gracias, Delsen. Un placer conocer tus medios. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. Nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 4 de la tarde. Les recuerdo que Pulso Empresarial pasa por nuestras redes sociales los lunes a las 8 de la noche para que tengan todo este programa. Si no logró el domingo, el lunes a las 8 de la noche se conecta a la plataforma de Facebook y ahí lo vamos a tener. A todos, gracias. Que Dios los bendiga.